es realmente influenciador, el tiempo toma otro significado. Los rituales que mueren debido a la conectividad, del colectivo a lo individualista. ¿Cómo es comunicar cuando no hay verdaderas conexiones? La data nos vuelve superficiales. Los Ex, un podcast para conversar sobre comunicación en tiempos de conexiones efímeras. Soy Pau y espero que disfruten de estas charlas. Gracias por escuchar. Te invito a este podcast y se me ocurrió por una reflexión que hiciste en LinkedIn sobre el papel de los comunicadores. Y yo vi que mucha gente como que sí, entiendes muy bien lo que nos pasa. Aquí el tema no es que podamos, es que sepamos hacerlo bien. Eso yo creo que las empresas se han venido dando cuenta y mucho más después de la pandemia, que no solo es el hacer, es el saber hacerlo bien. Ustedes saben la importancia de, en un intercambio face to face, saber cómo maneja su lenguaje corporal, no verbal, los tonos. Pero cuando tú llevas eso a un mensaje de WhatsApp, que no es un mensaje de voz, a un mensaje escrito, a un correo electrónico, tú no sabes si tu líder está bravo. Yo creo que quienes elegimos la comunicación como una profesión y como una pasión, somos los primeros en saber que esta vaina cambia todo el día. Y que si no tuviéramos algún amor, así fuera mínimo, por la incertidumbre, que a veces termina siendo un amor muy masoquista, pero lo es, nos hubiéramos puesto a hacer algo más exacto. En esta conversación que sostuve con Juan Pablo Crespo, exalumno, ahora colega, vamos a hacer unas reflexiones interesantes, sobre todo desde el ámbito corporativo. Tendemos a hablar mucho del marketing, de la comunicación, muy de cara, obviamente, a públicos externos, a situaciones que pasan en las redes sociales, pero creo que Juanpa, desde su experiencia, va a poder aterrizarnos muchos conceptos, también muchos mitos, pero sobre todo reflexiones y retos que estamos enfrentando, especialmente después de pandemia. Y Juanpa, desde que compartimos el aula de clase, siempre fue, pues, primero un caballero, incluso lo van a notar en el ritmo de su conversación, pero sobre todo una persona que es serena, pero esa serenidad no significa que deje de ser agudo en el momento de tomar decisiones, en el momento de proponer, y creo que eso lo convierte en un profesional bastante intuitivo y al mismo tiempo es una persona que lleva el tema de la comunicación más allá de un título, sino que lo lleva casi que a un tema natural, como de cierto atributo que empezamos a tener. En este episodio se van a encontrar con reflexiones frente a todos los cambios que tuvieron los equipos de comunicaciones en la parte de pandemia, cómo se resignifica el papel del comunicador, cómo se resignifica el papel del líder, por ejemplo, y cómo el comunicador entra a ser un partner ahí importante. Pero sobre todo, la reflexión final que él hace es muy bonita. Sencillamente, pues obvio no lo voy a spoilear para que si nos dedican el tiempo, pero creo que resume mucho el sentido que le da a esta profesión Juanpa, como persona y sobre todo como alguien que se niega de alguna manera a perder esa dimensión y ese sentido que tiene la comunicación en los distintos escenarios en los que obviamente entra a actuar. Espero que les guste mucho el episodio y se lo disfruten. Primero que todo, bienvenido a Los Ex. Me encanta tenerte acá. Y la idea es que hablemos muy sabroso. Los oyentes van a estar muy atentos, sobre todo porque vamos a aprovechar que has tenido ya una experiencia de ¿cuántos años en el mercado? Pues ahorita hacíamos una cuenta, 11, más o menos. 11 años. Bueno, pongo en contexto. Juanpa fue alumno mío.
Estuvo conmigo en periodismo, recuerdo mucho un trabajo que hizo de bomberos, bastante emocionante y frenético. Pero Juanpa, en su vida profesional, ya él me corregirá, sé que has tenido mucha experiencia, sobre todo en el tema corporativo, comunicación organizacional, que eso obviamente pues también desde la experiencia del Grifo nos hemos hollado eso hace un buen rato. Y la idea es que conversemos mucho, obvio a partir de tu experiencia, de lo que has podido observar durante este tiempo, donde has conformado equipos y te ha tocado pues como proyectos y retos muy interesantes. Y que reflexionemos un poco frente a precisamente esos cambios y pues las demandas que nos empieza obviamente a ofrecer el ámbito de la comunicación. Te invito a este podcast y se me ocurrió por una reflexión que hiciste en LinkedIn sobre el papel de los comunicadores y yo vi que mucha gente como que sí, entiendes muy bien lo que nos pasa. Contanos un poco, Juanpa, sobre esa reflexión que hiciste. Pues, Pau y oyentes, primero qué placer estar acá con todos ustedes. Sí, sobre esa publicación, pues tampoco fue la publicación de los millones, pero sí tuvo una acogida bastante inusitada, porque siento que en ella yo quería transmitir un poco los dolores que los comunicadores solemos tener. Eso de ser el primero al que le echan tijera, eso de ser el que llega para hacer las cosas bonitas, un poco ser un rol cosmético. Okay. Entonces, sí, siento que de alguna u otra forma lo quise poner de una forma muy breve y resonó en muchas personas. Yo me puse a mirar un poco quiénes eran los que comentaban, quiénes eran los que le daban alguna reacción. Y uno decía, ay, qué montón de gente sintiendo lo mismo que yo siento. Ajá. Entonces fue muy bonito como mirar que logré de alguna manera reunir en muy poco espacio el sentir de muchos. El post al que hace alusión Juanpa, que él dice que pues no fue y que subestima un poco como que tanto influyó. Yo siempre he dicho que uno influye, así sean 5 personas, pero si a esas 5 personas les llegó el mensaje, es importante. Realmente es un post que se compartió 42 veces y que tiene comentarios del tipo, de lejos, de lo mejor que he leído en este medio en mucho tiempo, gracias. Está el tema de gratitud. Ustedes saben que LinkedIn es muy de la iconografía, tiene demasiados corazones y aplausos, entonces creo que nos da una muy buena idea de qué tanto influyó. Pero sobre todo está el tema de la reflexión, del tono de la reflexión, y es que los comunicadores, obviamente estoy citando, dotamos de una narrativa a la marca, le damos una personalidad que la hace única, establecemos su imagen y somos uno de los principales eslabones donde la forma y el sentido se conecta con las expectativas de los stakeholders. Y aunque probablemente no somos del core de muchas industrias, la pandemia demostró la importancia de mantener una comunicación cuando la experiencia tradicional no es viable. Más adelante van a ver que obviamente él profundiza en este sentido, pero Juanpa realmente no es un tema de creer que son pocos. Creo que obviamente cuando entramos a reflexionar y a tocar fibras, pues nunca subestimemos el número. Continuemos entonces con el episodio. Uno en 11 años y sobre todo con la influencia de la tecnología uno empieza a ver como cambios y antes de entrar a grabar hablábamos del tema como de lo frenético, ¿no? De dar respuesta a una cantidad de cosas. ¿Cómo has percibido eso en este tiempo? Bueno, Pau, mira que no solo es la temporalidad, sino también el tipo de compañías en las que he podido estar. He estado en sectores que para la comunicación pueden resultar muy agrestes. Sí. Particularmente el sector de energía, te lleva a trabajar con unos entornos dominados por ingenieros. Ay, sí, y por ingenieros civiles que son absolutamente brillantes en lo que hacen, pero son metódicos, son 1 más 1 es 2, 4 líneas es un cuadrado, no hay espacio para el círculo, ni
ni para el tachón. Ujú. Y ya después paso a otro sector que tiene que ver mucho más con lo financiero, con la salud, bueno, en fin, y que son sectores dominados por otras carreras. Llegar ahí como comunicador, que yo creo que donde más se podría llegar a entender y a valorar, siento yo, y esto es un juicio mío, el rol del comunicador es en la empresa informativa, y lo hablábamos. Sí. Pero volviendo entonces a tu pregunta y es ese tema de los cambios, yo creo que antes, y es que no estamos hablando de mucho tiempo, son 11 años si Sí. acaso, estaba un rol muy unidireccional de la comunicación, muy informo, nada más. Después fue medio tendencia el tema, entonces ya no es consumidor, ya es prosumidor, el prosumer. Entonces todo el mundo uno iba a congresos y el prosumer y de qué, güey. Y ahora siento que la torta se ha volteado desde la comunicación sin dejar de ver una cosa que es importante para que esto pase y es la pandemia. Veníamos digo yo, experimentando etapas en las que las comunicaciones se iban agilizando, en la que la relación con los clientes y los grupos de interés tenía que empezar a ganar más fluidez, tenía que ser más bilateral, hasta que pasó algo de la noche a la mañana que pensábamos que iba a durar 15 días, que no Ujú. sabíamos muy bien cuando nos fuimos a las casas cuánto tiempo íbamos a durar, y ya después de eso todo ha sido vertiginoso. Hemos cambiado mucho las perspectivas de quiénes son nuestros interlocutores, de cómo tenemos que hacer la comunicación. La importancia, por ejemplo, siento yo que ha ganado el tema del ser, Ujú. y no solamente del ser tú como comunicador, sino de ese ser que te está escuchando. Entonces, sí, antes nos movíamos mucho con la tendencia de seamos humanos, pongámosle espíritu, corazón. eh, sí, eso era un discurso y era bonito, pero era una declaratoria de muchas compañías, pero de cierta forma siento yo que era un discurso, era una filosofía. Ujú. Y como todo buen cambio cultural se demoró unos años en llegar. Claro. Pero ahora es que no, ahora es que no es así, ahora es que tenemos que tener en cuenta todas las dimensiones de esa persona con la que estamos hablando, que se emociona, que se siente triste, que le da rabia, que no nos quiere escuchar. Ya no es simplemente cómo posicionarnos en un feed de una red social cuando la persona está haciendo scroll, no, ya no es eso. Ya es de verdad cómo eres capaz de entender a esa persona desde Ujú. sus emociones, su emocionalidad, para que te prefiera. Ujú. En el post que hablábamos ahorita justamente, yo dije algo que siento también pudo haber conectado con varias personas, y es el cuarto de hora de los comunicadores. Ok. Porque las empresas, listo, las empresas sabían que era importante comunicar, que de alguna forma alguien lo tenía que hacer, pero creo que este fue el cuarto de hora de los comunicadores, Ujú. porque no solamente se dieron cuenta que era importante comunicar, sino cómo voy a comunicar. Estuvimos años, porque ya van siendo dos, pues estuvimos Sí. muchos meses todos encerrados en las casas, donde la única forma de contactar Ujú. a esas personas que tú llamas cliente o que llámenos como lo quieras llamar, proveedor o lo que sea, era a través de una comunicación, no más. Ahí tu producto sí, estaba bonito, puede que estuviera bien posicionado, tu empaque maravilloso, tu estrategia financiera óptima, pero es que a la gente le tenías que llegar por el oído, le tenías que endulzar el oído, los sentidos. Entonces era saber comunicar y saberlo hacer bien, saberlo hacer Ujú. bonito. Porque otro de los dolores que tenemos los comunicadores, y no lo digo yo, lo digo, mi círculo es bastante amplio en cuanto a comunicadores, es que todos creen que saben comunicar. Ujú. Claro, todos tenemos una habilidad para comunicar, nosotros podemos hablar, nos escribimos por WhatsApp, todos nos podemos mandar una foto. Sí, eso lo puede hacer todo el mundo sin que tenga que pasar por una facultad de comunicación. Pero aquí el tema no es que podamos, es que sepamos hacerlo bien. Ujú. Eso yo creo que las empresas se han venido dando cuenta, y mucho más después de la pandemia, que no solo es el hacer, es el saber hacerlo bien. Ahí yo creo que también es bueno, Juanpa,
entrar a ver el asunto y que se está viendo no solo en la comunicación, se está viendo yo creo que en todos los escenarios y tiene que ver con el tema del ser desde una dimensión humana que llevó a superar el tecnicismo, o sea, sí, yo sé redactar, yo sé hacer un copy, yo sé diseñar, que nos llevó a un tema empático, pero un tema empático no es de un sentido coach, como digo yo, sino en un sentido de, uy, es que todos estamos pasando por esta situación y estamos haciendo una traducción de una cantidad de cosas a partir de pantallas. Las reuniones, incluso hace poco leía el esfuerzo solo del gesto que uno tiene que tener en el momento de participar en una reunión virtual donde te obligan a prender de pronto la cámara, que hay que esforzarse más en la gestualidad al momento de pronto de aprobar o desaprobar algo. A mí me parece muy divertido cuando prenden cámaras porque la mayoría de la gente ya está tan obnubilada en las otras ventanitas que uno sabe que realmente está esperando es el resumen con un correo electrónico y no está prestando mucha atención. Sí, sí. Y ahí voy al asunto de la atención, que ese es nuestro dolor de cabeza a todos los que nos dedicamos al tema de comunicación y contenidos, porque estamos obviamente con una esquizofrenia visual, estamos, pasa algo muy, todo tiene como su contraste y su sombra. Quiero novedad en los contenidos, muchos contenidos, pero al mismo tiempo hablo de un detox digital y me cuestiono y digo, uy, no, pues que estoy mucho frente a pantallas. Entonces, de ahí vienen, por ejemplo, fenómenos como el tema de la meditación, todo este tema, exacto, la atracción por lo zen, el tema limpio, que eso es parte como de las tendencias. Y obviamente nosotros, desde el tema de comunicación, de comunicadores, que obviamente yo lo veo también como facilitadores, en el sentido que y eso es algo que yo le agradezco mucho al tema de la formación desde lo periodístico, y es porque el periodismo yo siempre le he agradecido el tema de yo poder, de obligarme a ponerme en la situación del otro, ¿no? Y creo que ahí es donde hay una diferencia gigante frente a alguien que de pronto pasó por un tema digamos, de estudiar la comunicación a hacerlo de forma orgánica, que hoy lo vemos con influenciadores, en fin, pues que simplemente un tema orgánico y con un estilo y en fin, tienen sus Sí. audiencias y lo hacen a su manera. Pero creo que está el tema de ser conscientes de la responsabilidad, ¿cierto? A nosotros nos tocó, obviamente, desde el tema con el grifo, hacer acompañamiento a varios equipos y había, aparte de cumplir con la función, además porque me encantó algo y eso lo demostró la pandemia, lo que uno dice de los planes a un año, que eso cada vez se caduca más rápido, o sea, ya se tiene que hacer en un periodo de tiempo más corto, pero lo que tuvimos fue un ejercicio como muy humano, en el sentido de, teníamos a nuestros clientes con una ansiedad horrible porque obviamente son comunicadores, las partes directivas les estaban diciendo, bueno, tenemos que hablarle a toda esta gente porque es que esto no puede parar, pero al mismo tiempo tenemos que mirar que no sientan que los estamos atacando, tal, y a nosotros nos tocaba ver todos esos escenarios, o sea, nos tocaba ver a nuestro pobre cliente que se quería morir y éramos como medio Yoda, como no te preocupes, obviamente insertar el gif del perrito de todo está muy bien, pero se está incendiando la casa. Pero creo que fue también encontrarnos con lo que tú decías ahora, y es que ya era un asunto no de eslogan, no de deber ser, sino que literalmente nos obligó el entorno digital bajo una crisis a yo sí tratar de comprender cómo era la vivencia de esa situación, además de yo estar cumpliendo unas funciones, porque yo seguía siendo colaboradora de una compañía, tenía que seguir cumpliendo mis funciones, pero al mismo tiempo estábamos en un tema anímico de incertidumbre. Había uno que era la languidez, ese fue un término muy bonito, que la gente decía, no, yo no estoy deprimida, pero tampoco estoy muy contenta. Entonces empiezan a definir la languidez, que es como que hay un estado, sí, como sí. que es intermedio, pero tú sabes que no estás del todo bien. Pero entonces me parece muy bonito, es dentro de todo, que ya esos términos, esas sensaciones, esas emociones entraran en el ámbito corporativo, porque es que antes era el tema de, bueno, la estrategia es esto, y todo era como muy técnico, y por allá medio te decían, ay, sí, vamos a tener una sesioncita de yoga, como por cumplir el tema, pero ya no, ya incluso hace poco veíamos el tema de bajas por depresión, las incapacidades, entonces eso es algo que vemos como, sí, el entorno digital me facilita un tema de pronto de mis funciones, de mis conexiones,
pero en las relaciones no, y la comunicación siempre ha estado de la mano de las relaciones, o sea, yo me relaciono. Algo que se habla mucho es ese papel de pronto de los líderes, que yo sé que a ti también te toca trabajar muy de la mano, de poder bajar esa información del líder, que yo siempre he dicho del líder que el líder le toca muy duro porque a veces el líder es muy solo. Uno pues uno tiene a sus compañeros de oficina y uno de pronto comenta cosas, pero yo alguna vez leí eso, la soledad del líder. Sí, El líder sí, tiene sí, que mostrarse pasa. seguro, el líder obviamente pues sí, uno busca que es como cuando uno va en un avión y entonces uno dice, bueno, pues si yo veo que el piloto empezó a decir nos vamos a morir, o la azafata no está, empezamos como, Dios mío, ya este es el fin. Entonces, obviamente al líder le toca un tema de postura. Pero, ¿cómo te pareció el tema de comunicación? O sea, ¿cómo te pareció ese cambio? O no lo notaste, no sé, en ese papel y en esa forma de comunicarse, y cómo el comunicador jugó ahí ese rol. Bueno, Pau, justamente me estás pegando en donde es porque actualmente mi maestría le estoy enfocando a eso, justamente, y es un poco la migración de los esquemas de liderazgo tradicionales eh, y su impacto también desde la comunicación. Mencionabas ahorita de eso de estar en cámara. Bueno, no solamente era el tema de estar en cámara, es que quiero decir algo y que no se me olvide, que me parece muy importante, y es que nos dimos cuenta que con la comunicación ya no solamente íbamos a llegar a otra persona, sino que íbamos a estar dentro de su espacio íntimo. En las reuniones pasaba, en cámara ladraba el perrito, pasaba el aguacate, uno decía, ok, esto es un espacio que solo compartía la familia de esa persona, pero es que ahora estoy yo también compartiendo mis vulnerabilidades y Sí. mis cosas. Y eso pues sí que me pareció bien bonito en esta transición que hemos tenido cada vez más acelerada del tiempo y de las relaciones con las personas en las empresas. Quiero hablar también de eso, justamente retomar el tema del liderazgo, porque ahí sí que tuvo que haber un cambio grande. Nosotros hablamos un montón de lo que es el liderazgo motivacional, inspiracional, bueno, un montón de palabras para definirlo, como es el liderazgo ideal. Ahora hay un nuevo, no es necesariamente nuevo, pero sí saltó a la luz pública un nuevo esquema de liderazgo que se llama el liderazgo digital o el e-leadership, que que está mediado por las tecnologías de la comunicación, y digamos que tuvo su apogeo o tuvo su gran despertar a raíz de la catarsis, Además perdón, de la porque crisis que había muchos tuvimos. súper reacios, ¿no? A ese Totalmente. tema. ¿Y cuántas personas? Yo era uno. ¿Cuántos no decíamos, no, mi casa es mi espacio sagrado, mi casa no es mi oficina? Pues en mi espacio sagrado me metieron un escritorio, una silla y un organizador porque tenía que ser mi oficina. Me tocó a mí darme pela y a mí y a todo el mundo. Entonces, listo, ¿qué pasa? Que empiezas a interactuar con un líder que tú solo ves de el ombligo para arriba. Ajá. Ustedes saben la importancia de, en un intercambio face to face, saber cómo maneja su lenguaje corporal, no verbal, los tonos. Pero cuando tú llevas eso a un mensaje de WhatsApp, que no es un mensaje de voz, a un mensaje escrito, a un correo electrónico, tú no sabes si tu líder está bravo. Tú cuando tienes en cámara, sí, le estás viendo la cara, pero tú no sabes si está moviendo mucho la rodilla insistentemente y es porque está ansioso por algo. Eso fue, yo creo que uno de los grandes cambios desde la comunicación enfocada al liderazgo. Ahora, la comunicación y el liderazgo mediado por lo digital cambiaron. Total. Cambiaron. La relación es diferente. En algún momento leía, lástima no tener aquí la fuente, que decían el 70% de la comunicación entre los seres es lo no verbal. Pues imagínate cómo vamos a tener que hacer ahora para omitir ese 70% y en un medio digital lograr una comunicación efectiva. Mucho de ese cambio de la lectura, digamos como ese lenguaje no verbal, empieza a ser suplantado por la los símbolos, los colores, desde el diseño hay varias propuestas, en fin,
pero no sé, hay algo como misterioso ahí, como si nos estuviera preparando, porque va a haber un momento en donde, y si te pones a ver cómo fue la promo de Meta, que es Ujú. la apuesta pues de Zuckerberg con el metaverso, era precisamente en una reunión, o sea, que supuestamente entra tu avatar, se encuentra con los otros, tienen una reunión muy divertida, en fin, pero creo que tiene que ver, es como si te prepararas para eso. O sea, si a nosotros nos hablaban de metaverso hace 3 años, 4 años antes de la pandemia, lo seguíamos viendo muy futurista, pero yo creo que hoy, precisamente con esta experiencia de pantallas, con estos retos desde los líderes para poder precisamente socializar sus mensajes, sus estrategias, esa incomodidad que tuvieron que sufrir algunos, porque obviamente se tuvo que hacer un acompañamiento frente a eso y casi que adaptarse a la fuerza a ese asunto, porque habían unos, por ejemplo, que les dio muy duro, que eran los que querían manejar un bajo perfil. Ujú. Y eso tiene que ver con lo que decías de su espacio personal, o sea, que un líder se mostrara en su casa. No, tú lo veías en la oficina y daba sus declaraciones en atril y conferencias, en fin, pero ya uno ver que presidentes de compañías, los hijos salían corriendo por detrás y uno decía como que, ay, es humano. El gato se metía. Sí, total. Entonces mira que eso de alguna manera también sirvió casi que un asunto de contacto y de Ujú. percepción que empezó a cambiar y que no podemos obviamente desconocer. Y la intención obviamente con este podcast y de invitarte, Juanpa, es que yo lo digo todo el tiempo, uno a veces cuando está en el mundo organizacional cree que es el único que está padeciendo o afrontando cosas Ujú. y realmente es un fenómeno. Mira, tu comentario en LinkedIn lo demostró, mucha gente se identifica con ese tema de no ven y es que sí, el comunicador cuando lo hace bien es algo como natural y orgánico, como que todo funciona, pero cuando el comunicador no está o lo hace mal, todo el mundo lo nota, ¿cierto? O sea, es como algo que está ahí, no sé, es como el bajo en una banda, si el bajo no Ujú. está es algo falta, algo falta. Entonces está pues también como ese parte de reconocimiento, creo yo, y también por eso tengo los invitados que tengo al podcast, porque es como que son tantas variables, tantos frentes, Ujú. y no había tenido un invitado que estuviera desde ese tema organizacional. Siempre han sido de pronto comunicación externa, marcas personales, temas de bienestar, pero creo que la reflexión es válida porque a veces la gente desconoce que cuando yo tengo desde 10 empleados, 100 miles, es una comunidad completa de muchas dimensiones humanas, que eso obviamente cuando uno es un comunicador responsable, pues te cuestiona y uno todo el tiempo lo estamos haciendo de forma bien, pues sí, de calidad, perfecto, obvio, redacción, tal, estamos, pero ya pasamos a esa otra capa y creo que eso Ujú. es una consecuencia del tema de lo digital y es que todos tenemos, y yo lo digo mucho, consumimos desde el celular muchas cosas, obviamente está la pantalla de escritorio para trabajar y responder a las cosas, pero el tema de la extensión desde el smartphone, por ejemplo, es algo que a veces los comunicadores organizacionales a veces no lo tenían muy presente. Y mira que por ejemplo se activó WhatsApp Business y todo el tema empresarial de Ujú. comunicarse por ahí. Obviamente tiene sus limitaciones, no es que lo amemos mucho, pero mira que el tema desde esa comunicación más directa, y nosotros lo hemos trabajado en el grifo, que es el asunto, por ejemplo, de cosas tan que eran inimaginables, uso de stickers, por ejemplo, Ujú. que todo siempre era, no, es que nuestra marca es esto, pero los obligó a, no, yo no me puedo ver bravo, por lo que tú decías, no me pueden percibir molesto, lo que siempre dicen el protocolario emoji, o sea, sí, Sí. que la gente entienda que no me leas golpeadito, porque es que eso es lo otro y aquí quiero llamar la atención, uno siempre lee WhatsApp, es con el estado anímico que uno tenga, Así es. no con el que lo Así envió. es. Entonces, si tú estás atacado o algo, lo lees atacadito. Pues es como que, ay, no, y empiezan como una cantidad de películas y de cosas. Entonces, mira cómo se empieza a extender también ese tema de los recursos visuales. Hace poco leía que, obvio, para quienes amamos los libros, la escritura, en fin, es muy teso, pero ya hoy, por ejemplo, los chicos, y lo veo con mis estudiantes de hoy, pueden tener chats completos sin una sola palabra. O sea, solo mandan GIFs, stickers y te entienden perfectamente qué es lo que quieres decir. La reflexión aquí, Juanpa, obviamente es como, uy, esa capacidad de adaptación.
¿cierto? Así es. Como, uy, no podemos ser tampoco como, no, es que es así, ir en contra de... Em, ¿Tú cómo estás, cómo ves ese panorama? ¿Si lo estás viendo sencillo que la gente, que se nos adaptemos a esa vaina o estás viendo como que va a ser un proceso? ¿Cómo lo percibís? Pues yo creo que quienes elegimos la comunicación como una profesión y como una pasión, somos los primeros en saber que esta vaina cambia todo el día. Ujú. Y que si no tuviéramos algún amor, así fuera mínimo, por la incertidumbre, que a veces termina siendo un amor muy masoquista, pero lo es, nos hubiéramos puesto a hacer algo más exacto. Ujú. Hay ciencias exactas, Más de control, sí. más de control, donde todo está con un protocolo y no se sale nunca de ahí. Pues no, resulta que nosotros, nuestro sujeto de estudio se llama ser humano. Ujú. Y el ser humano cambia todos los días cambiamos. Tenemos una definición en la compañía donde hoy laboro y es que somos seres biopsicosociotrascendentes. Eso no nos lo inventamos nosotros, eso ya está en la teoría, desde la sociología, y es porque tenemos tantas dimensiones, tenemos tantas aristas y tantas opciones de ser que qué bonito es el poder ejercer la comunicación sabiendo eso, que somos seres biológicos, que tenemos unas necesidades biológicas, unos seres sociales, que son bio, psico, tenemos unas necesidades mentales que para ti no es lo mismo que para mí. Afortunadamente ya no se hace el problema de tengo estrés, estoy loco, te vas para el loquero. Ujú. No, ahora es tengo estrés, todo el mundo es ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por vos? ¿Cómo Ujú. te puedo evitar el estrés? Qué bonito porque eso ya es una nueva visión del ser humano y trascendentes en el sentido de ya no es la pirámide de Maslow, ya no es mis necesidades básicas, no, Mm. tenés tantas posibilidades que nos hace un universo en sí mismo. Entonces, ejercer la comunicación con eso es muy complicado. Es muy complicado. Por eso, yo ahorita lo hablábamos, decíamos, el comunicador puede que sea una profesión que vaya a desaparecer. Yo soy más romántico con el tema. Tú eres mucho más futurista y visionaria con el tema. Yo siento que puede que desaparezcamos, no sé, que mutemos Sí. con seguridad que la comunicación siempre seguirá mutando, porque no es que vaya a empezar ahora, siempre ha pasado. Ujú. Entonces va a ser un reto, como un reto también fue, es que este ejemplo, tú ahorita hablabas del metaverso. Cuando yo egresé, yo recuerdo que a mí me contrataron en mi primera experiencia laboral para que manejara, para que fuera community manager. O el tema moda. Claro, el tema de moda, entonces las empresas eran, tenemos que estar en las redes sociales. Y salían a las redes sociales como unos locos. Hoy sabemos que Instagram nos da un Ujú. contenido, TikTok otro contenido. Ujú. Pero no, todo el mundo quería estar en Facebook porque es que había que estar en Facebook. El que no estaba no existía. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con el metaverso? Porque entonces todos vamos a salir como locos al metaverso. ¿Vamos a tener que estar? Yo creo que sí. Digo, vamos, es todos nosotros, como compañías y como comunicadores que estamos ejerciendo comunicación organizacional, ¿tendremos que estar? Sí. ¿Cuándo? No sé. ¿Cómo? Será trabajo de cada uno de los que está escuchando esto. Pero creo que nos movemos en general en la humanidad, nos movemos no en círculo, sino en espiral. Porque vamos y pasamos por puntos que eran muy parecidos, que uno dice, "Ve, tengo un déjà vu", pero y nos alejamos, y volvemos y nos alejamos. Yo siento que así es la misma función de la comunicación. El tema de control, rigidez, es que la norma es esta, y obviamente eso a las compañías les está costando, porque lo que tú decías muy al comienzo del podcast, trabajamos no solo entre comunicadores, sino otras disciplinas, y son disciplinas que sí tienen un esquema mental, un esquema de trabajo, que está ligado es a ese tema de estructura. Así Entonces, es. obviamente también nuestra capacidad de adaptación está en saber trabajar con ellos. Pues es un reto interesante. Y que aceptemos, Pau, una realidad, y es que seguiremos siendo muy etéreos en muchas cosas desde la comunicación. Nos dicen, ay, bueno, ¿cómo vamos a medir esta estrategia? Bueno, muéstrame tus indicadores. A ver, ¿cuánto es la suma? ¿Cuánto estamos ganando? No, señores, por favor, entendamos que en la comunicación hay un gran componente de intangibles.
siempre digo que el valor va a estar, y esto obviamente para los oyentes, es observar. O sea, ese tema de esto a qué nos está llevando, y por eso yo digo mucho que el nuevo mirar fuera de la caja significa es mirar fuera de la pantalla, porque seguimos siendo una especie. Yo cómo uso mi dispositivo celular, yo cómo me comporto frente a una pantalla en una reunión, eso me da muchas ideas de cómo yo entrar de pronto a tocar desde lo que es la esencia y la experiencia que está teniendo de pronto alguien frente a una situación, ¿no? Entonces, sí, obviamente el tema empático sigue ahí, eso es, yo creo que eso es transversal a todo lo que es nuestro trabajo de comunicación. Y no, Juanpa, yo creo que ya al final yo siempre lo que digo es, te digo quienes escuchan este podcast lo escuchan obviamente pues quienes son estudiantes actualmente míos, obvio exalumnos. Tengo clientes que están en el tema de comunicaciones, tanto para públicos externos como internos. Están obviamente los interesados en temas de tendencia, y por eso siempre trato de tener como una variedad en la parte pues como de quienes se sientan aquí a conversar conmigo. No sé, como una reflexión que les quieras dar, pero a mí me gusta más quienes van a ser como esa nueva generación, porque recuerda, cuando uno está en la universidad uno tiene unas expectativas y una dimensión de ese mundo real, que igual sigue teniendo como una exposición muy académica, en fin, pero sí me gusta mucho, y tú que viste clase conmigo, pues llevar un escenario un poco más de la realidad. ¿Qué les dirías de pronto a estos chicos? Bueno, primero que siempre ejerzan la comunicación con amor. Eso es lo más importante. Y segundo, que ejerzan la comunicación siempre pensando en ustedes mismos, en que sea un poquito un acto egoísta. Y me permito explicar eso, y es en cuanto para llegar a una pantalla solo necesitas plata. Tú puedes tener una empresa en la que te digan, te vamos a dar tantísimo presupuesto, y claro, tú llegas a las pantallas que hasta en Times Square te ponen pues. Pero la diferencia no es llegar, la diferencia es conectar. ¿Y cómo conecto? A través de lo que a mí y a ti nos hace iguales. Por eso hay tanto contenido en las redes sociales que uno dice, pero es que no prepararon nada, es que esto es una estupidez. Pues no es una estupidez, porque a muchas personas les hizo clic y se sintieron representados. Volvamos a ser humanos. Dejemos atrás esa idea de para qué fácil si difícil también se puede. No, volvamos a lo sencillo. Y esa frase es un cliché, volver a lo simple, pero volvamos a lo simple. Porque quien hoy triunfa, porque se identifica con los demás. Total. Punto. El tema orgánico. Ahí los influenciadores. Exactamente. ¿No? Esa es su lógica. Son coherentes, son auténticos, tienen su estilo y conectan. Es así de sencillo. No, Juanpa, muchísimas gracias, como siempre digo, por el tiempo, porque sé que es el mejor piropo que le pueden dar a uno hoy. Y me encantó tenerte acá, Juanpis. Gracias, Pau. A ti muchas gracias, a todos que nos escuchan también, muy amables por su tiempo. Bueno, chicos, muchas gracias por llegar hasta acá, y bueno, hasta un próximo episodio de Los Ex.